Bienvenidos, escuchas de la oscuridad. A continuación, leeré uno de mis escritos oscuros llamado El demonio del bosque. Lejos de la civilización, existía un bosque donde los árboles no se movían con el viento. Se mantenían rígidos, como figuras talladas en piedra, indiferentes a las estaciones, al clima, al paso del tiempo. Los ancianos del pueblo cercano hablaban del bosque con un temor que trascendía generaciones. No se debía entrar, no por la noche, ni siquiera por el día. El que entra no sale en absoluto, decían. A mediados de otoño, con los árboles secos como huesos y la tierra cubierta de hojas muertas, desapareció la primera persona, Anais, una chica de 17 años, hija de la costurera del pueblo. Había salido a buscar a su perro, que se había extraviado cerca del límite del bosque. Nunca volvió. Lo único que encontraron fue su bufanda, empapada y rasgada, colgando de una rama. Una semana después, un niño de 12 años, Milo, desapareció tras contarle a su madre que una voz dulce le hablaba por las noches. Decía que era su nuevo amigo y que quería jugar con él. Su cuerpo tampoco fue hallado. El miedo se apoderó del pueblo. Se colocaron barreras improvisadas, cruces de madera, sal en los caminos y se rezaron oraciones olvidadas. Pero nada sirvió. Sara, una mujer de 35 años, vivía sola en las afueras, lo más cerca del bosque que alguien se atrevía a vivir. Era escéptica, práctica, endurecida por una vida sin lujos ni compañía. Pero incluso ella empezó a oírlo. Al principio, era un susurro suave, como el crujido de las hojas. Sara lo ignoró. Luego vino el murmullo más claro, como si alguien estuviera detrás de su ventana por la noche. Ven, Sara, el bosque te llama. Ella salió con un rifle al amanecer, revisando los alrededores. No vio a nadie, pero esa noche la voz volvió, más intensa, más íntima. Entraba en sus sueños, le hablaba como si siempre hubiera estado ahí. Le mostraba imágenes de árboles que se abrían como bocas, de caminos de las sombras, de ojos brillando entre las raíces. No era una alucinación, era una presencia. Sara empezó a caminar sin saber por qué. Las noches se volvían fragmentos sin memoria. Una mañana despertó con los pies embarrados. La noche siguiente, con hojas enredadas en su cabello, cada vez se sentía más atraída por el bosque, no como un lugar, sino como una necesidad, como si su alma ya estuviera dentro, esperándola. El bosque no tenía caminos marcados, pero ella los veía claramente, senderos cubiertos de niebla que se abrían ante sus pies, guiándola más y más adentro, y el demonio la observaba. No tenía nombre, no necesitaba uno. Era tan viejo como los árboles, más antiguo que el lenguaje, más hambriento que la muerte. Era un susurro que se alimentaba de deseo, de miedo, de la fragilidad de la mente humana. No tomaba a sus víctimas por la fuerza. Se les metía en la cabeza como un pensamiento atrayente, como una emoción que parecía propia. Su rostro nunca era igual. A veces un niño con ojos vacíos, a veces una cabra negra que parecía entrar en tus pensamientos cuando te observaba, a veces una sombra maligna y deforme, siempre diferente, siempre aterrador. Vivía entre raíces profundas, en un hueco o una cueva que cambiaba de lugar o desaparecía, en un lugar donde el mundo dejaba de tener lógica
y se convertía todo en una pesadilla. Y allí llevaba las almas para encerrarlas en el olvido, como alimento para el bosque, para mantenerlo vivo como si éste fuese un ser viviente y oscuro. El padre de Anaís, harto del miedo, reunió a 5 hombres del pueblo, cazadores, leñadores, con armas de filo. Entraron al bosque al amanecer. Solo uno volvió. Rogaba, temblaba, sangraba por los ojos. Se arrancaba la piel del brazo mientras repetía entre sollozos. Nos hablaba, estaba en nuestras cabezas, nos hizo caminar. Los árboles nos miraban, las raíces nos sujetaban. Murió esa misma noche, mordiéndose la lengua hasta arrancársela. Sara ya no luchaba contra la voz, se había rendido. Algo dentro de ella, algo más profundo que el miedo, le decía que el bosque era su verdadero hogar. Cruzó la última barrera de troncos caídos una noche sin luna. No llevó lámpara, pues no la necesitaba. El bosque la iluminaba con un brillo enfermizo, como si cada hoja irradiara un verdor antinatural. Caminó por horas o días. El tiempo allí no tenía sentido. A lo lejos escuchaba risas, la de Anaís, la de Milo, la suya propia de niña. Pero también escuchaba llantos, súplicas, jadeos de quienes ya no eran del todo humanos. Y en medio de un claro muerto, donde los árboles se doblaban hacia adentro como si huyeran de algo, lo vio. Al demonio. Sentado sobre un trono hecho de huesos, raíces y carne fusionada, la criatura extendió los brazos. De su espalda surgían ramas negras como alas, y su rostro cambiaba con cada parpadeo. Le habló sin mover la boca, pues las palabras de éste las escuchaba en su cabeza. Gracias por venir, hija del dolor. Ya estás lista. Sara cayó de rodillas, no porque quisiera, porque su cuerpo ya no le pertenecía. Sara ya no caminaba, flotaba. Su cuerpo estaba de pie, pero sus pies no tocaban el suelo. El demonio la guiaba como una marioneta quebrada, atravesando un túnel de raíces vivas que se cerraban tras ella. Cada paso la hundía más en el vientre del bosque, donde la luz no existía, donde el aire olía a carne pútrida y tierra húmeda. En las paredes vivían rostros, docenas, cientos. Algunos gritaban sin sonido, otros reían con expresiones vacías. Eran las almas atrapadas, deformadas por el tiempo y el dolor, fundidas al bosque, convertidas en parte de su estructura. Anaís estaba allí, sus ojos negros como pozos, su sonrisa congelada. Milo también, con su rostro de niño y una lengua larguísima como una serpiente, extendida desde su boca hasta perderse en la oscuridad. Sara lloró sin lágrimas. Dentro de ella, una chispa de humanidad aún ardía, pero el demonio la apagó con una sola palabra. En la cámara más profunda, donde las raíces palpitaban como corazones y el suelo respiraba, el demonio comenzó el ritual. No era una ceremonia, no había cánticos ni símbolos. Era algo más primitivo, más antiguo. La esencia de Sara fue arrancada de su cuerpo como si fuera humo. Su alma desnuda flotaba, temblando, mirando cómo su cuerpo se marchitaba y caía de rodillas. Pero no murió, no se fue. El alma no era liberada, era moldeada, reescrita. Tú ya no eres Sara,
No tienes nombre, no tienes memoria, eres mi semilla. La oscuridad entró en ella, no como sombra, sino como existencia, algo imposible de describir, ausencia pura, hambre eterna. Fue devorada por completo y al mismo tiempo recreada. Sara ya no existía. En su lugar quedaba un nuevo susurro en el bosque. Con cada alma consumida, el bosque crecía, no hacia afuera, sino hacia adentro. Como una dimensión escondida, el bosque se doblaba sobre sí mismo, creando más corredores, más pasajes imposibles, más trampas para las mentes débiles. El demonio no estaba solo. Cada víctima que caía se convertía en una extensión del bosque que era el hogar de este demonio. Algunos eran árboles que gemían de noche, otros eran bestias deformes que guiaban a los incautos, otros eran simplemente voces, dulces y atrayentes, o de familiares, o pensamientos que entraban a la mente de sus víctimas, sueños de encontrar lo que más anhelaban. El pueblo empezó a vaciarse. Uno a uno, los pobladores comenzaron a escucharlo. Al principio, solo los que vivían cerca. Luego, incluso los que estaban a kilómetros. Una presencia que se metía en los sueños, que usaba recuerdos, traumas, deseos, cualquier grieta en el alma para colarse. Unos caminaban en trance hacia el bosque, sin despedirse. Otros se colgaban en los graneros, susurrando el nombre del demonio con la lengua hinchada. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. El bosque necesitaba alimentarse y el demonio le llevaría las almas necesarias. Solo quedaba uno. Un anciano llamado Elías, ciego, con la piel arrugada como corteza y el corazón más duro que la piedra. Él recordaba. Era niño cuando su hermana fue la primera en desaparecer, mucho antes de que el pueblo supiera nombrar el horror. Y desde entonces había esperado y ahora estaba listo para enfrentarse al Señor del bosque. Sabía que el demonio no podía morir, pero sí podía ser encerrado, aunque el precio sería impensable. Una noche caminó hasta el borde del bosque, guiado solo por el sonido. Llevaba en su mano un amuleto hecho con hueso humano, sangre seca y ramas de acebo negro. En su espalda, un libro encuadernado con piel y escrito en símbolos que ya no se entendían. El bosque lo dejó entrar, no por respeto, sino por hambre. Elías no tembló. A cada paso recordaba el rostro de su hermana. A cada crujido pensaba en los niños desaparecidos. A cada susurro apretaba el amuleto y entonces lo vio. El trono de huesos, el demonio, las almas fusionadas a su alrededor. Sara entre ellas, ya irreconocible. ¿Vienes a ofrecerte, viejo tronco roto? Vengo a encerrarte, bestia. El demonio rió. Las raíces temblaron. El bosque gritó. Pero Elías no retrocedió. Abrió el libro, pronunció las palabras. El aire se rompió como vidrio. El demonio chilló, una voz 1000 veces humana, 1000 veces inhumana. Las almas gritaron con él. El bosque se convulsionó. Pero no fue suficiente. El demonio corrompió el ritual, lo distorsionó. Elías no pudo sellarlo completamente, solo atarlo, no al bosque, sino a un cuerpo, el suyo. Las raíces lo devoraron, su carne se endureció,
Su alma se encadenó al corazón del bosque y el demonio se quedó atrapado dentro de él. El bosque quedó quieto. El pueblo desapareció con el tiempo. Ya no hay casas, ni nombres, ni mapas que lo mencionen. Pero el bosque sigue ahí, silencioso, esperando, porque la jaula no es eterna y el demonio aún vive. Se alimenta lentamente, gota a gota, de los incautos que se acercan. Una risa leve entre los árboles, una canción olvidada en el viento, una voz familiar susurrando: ven, solo un poco más. Y tú que escuchas estas palabras, ¿estás seguro de que no lo escuchas? Soy el escritor de las sombras y espero te haya gustado mi